Así que para explicar la sexualidad humana es irrelevante el tomar en cuenta las diferencias fisiológicas y anatómicas entre el hombre y la mujer. Entonces tiene mucho más fuerza y peso la cuestión de género. Así que lo objetivo pasa a segundo plano, cuando lo más relevante es la autopercepción, que puede variar con el paso del tiempo, que no toma en cuenta la cuestión fisiológica, hormonal, anatómica, fisiológica, psicológica, neuropsicológica y el encéfalo, y más y más y más situaciones objetivas y fácticas. Es decir, el género, que es una autopercepción subjetiva, tiene muchísimo más fuerza que la cuestión científica. Entonces yo me pregunto por qué la revista de Asociación Española de Neuropsiquiatría afirma que la organización funcional del cerebro y las capacidades mentales de hombres y mujeres presentan diferencias significativas. ¿Por qué afirma que las mujeres superan a los hombres en pruebas de velocidad perceptivas en las cuales hay que identificar rápidamente objetos concordantes? Esto me hace pensar en algo muy sencillo, por ejemplo, a la hora de vestir, en la que, por ejemplo, el ser humano, el macho humano, con un pantalón de mezclilla puede prácticamente utilizar cualquier tipo de cosas. Con un solo par de zapatos se puede poner cualquier tipo de vestimenta. Pero las mujeres, por otro lado, son muchísimo más obsesivas a la hora de, por ejemplo, vestirse, a la hora de por ejemplo, utilizar colores, utensilios, y demás objetos para decorarse, para maquillarse. En cambio, el hombre es muchísimo más práctico en ese sentido. ¿Por qué entonces, siguiendo la pregunta, o más bien siguiendo la cuestión inicial, dice la revista, se comportan con más éxito en tareas manuales de precisión las mujeres? O sea que esta revista está literalmente mandando a las mujeres a tejer o a realizar manualidades. ¡Qué machista! Por otro lado, los hombres superan a las mujeres en determinadas tareas espaciales y realizan mejor las pruebas de identificación de figuras de marcos complejos. Por ejemplo, encontrar una determinada figura u objeto escondida en una figura más compleja. Esta cuestión de determinadas tareas espaciales tiene mucho que ver con, por ejemplo, también a la hora de la elección de carreras. Me salta a la memoria, al pensamiento, lo que son las carreras técnicas, lo que es la arquitectura, lo que es la ingeniería, por ejemplo, donde el ser humano, donde el macho humano tiene mayores predilecciones hacia este tipo de carreras. Si el género tiene mayor peso y fuerza que el sexo, entonces ¿por qué los hombres superan a las mujeres en habilidades motoras dirigidas a un blanco con un objetivo, como por ejemplo lanzar o interceptar proyectiles? Esto me vuelve a hacer pensar en cuestiones como por ejemplo el deporte o la guerra, en donde en general, pues en un amplísimo porcentaje mayor, el hombre es donde tiene mayor participación y acción en ese tipo de situaciones. Si el género es suficiente para establecer las diferencias entre, valga la redundancia, los diferentes géneros, ¿por qué en esta misma revista se advierte que el área basal del hipotálamo es mucho mayor en el hombre que en la mujer? ¿Saben ustedes cuál es la función del área basal del hipotálamo? Pues la cuestión sexual, la cuestión reproductiva, ¿sí? No es una cuestión estereotípica social que el hombre esté mayormente inclinado al impulso sexual, que el hombre piense mayormente en sexo. Los hombres registramos además mayor actividad en las regiones basales, lo que se traduce, entre otras cosas, en mayor regeneración, migración y cicatrización celular. Esto quiere decir que cicatrizamos y nos regeneramos mucho más rápido que las mujeres. Esto igual me hace pensar en la cuestión de, por ejemplo, qué casualidad que el ser humano, que es el que está mayormente relacionado con la cuestión de los deportes y la cuestión de la guerra, tenga este tipo de características. ¿Acaso la biología no tiene algo que ver en esto? ¿Acaso la evolución no tiene nada que ver con esto? ¿Es simplemente cuestión social? A su vez, el hombre registra mayor actividad en la región temporal del sistema límbico, donde encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la tensión, los instintos sexuales, las emociones, es decir, funciones instintivas. Esto quiere decir claramente que el hombre es muchísimo más instintivo que la mujer.
Por otro lado, en el comportamiento emocional, los hombres tienen mayor tendencia a expresar su estado emocional mediante conductas agresivas, no violentas, no confundir términos, por favor, mientras que la mujer prefiere la verbalización y la expresión oral. ¿Qué revista tan machista? ¿Por qué? Porque le está diciendo a la mujer que es una chismosa. Válgame. Entonces quiere decir que estamos nada más estereotipando. Por otro lado, cambiemos la fuente. Vayámonos con la revista de Ciencia, octubre-diciembre del 2015, que ya lo utilizamos en un video anterior. En esta se afirma que el hombre con mayor facilidad tiene mayor precisión a la hora del pensamiento matemático. Y las mujeres, por otro lado, tienen mayor capacidad de expresión verbal, mayores habilidades manuales y recuerdan mejor que los hombres. Pero qué estereotípico, pero qué heteropatriarcal. ¿Que no todas estas características son supuestamente atribuidas a la mujer gracias a una sociedad heteropatriarcal, falocéntrica, machista? Afirma a su vez que la región que recibe el nombre de núcleo sexual dimórfico y que está relacionada con las funciones reproductivas tiene el doble del tamaño en los hombres que en las mujeres. Volvemos al mismo punto del sexo. Algo a resaltar es lo siguiente: las áreas relacionadas con la respuesta emocional, como la corteza límbica, tiene un volumen mayor en mujeres que en hombres. Recordemos que en uno de los videos anteriores platicamos acerca de uno de los experimentos que se realizaron con niños de un día de edad, realizados por el psiquiatra Simon Baron Cohen, inglés, en el cual decía que las mujeres desde el nacimiento se quedaban viendo mayormente a la cara en comparación que a un objeto mecánico que se les ponían al mismo alcance de la vista. Y los hombres, por otro lado, se quedaban viendo la cuestión del objeto mecánico. Esto tiene una relevancia muy importante en la cuestión del comportamiento del adulto, del macho adulto. El hombre, por un lado, es más matemático, racional y tiende más al lado de las ciencias, mientras que las mujeres, de las ciencias duras, mientras que las mujeres están más del lado de la comunicación del ser humano, del lado de la cuestión de la socialización. Por ello las mujeres son más empáticas, por ello las mujeres tienden más a la verbalización. No es suficiente con el hecho de atribuirle los rasgos femenino y masculino a la cuestión del género. Es insuficiente, es inviable, es irrelevante. Donde nosotros podemos encontrar la respuesta a las diferencias entre los sexos está precisamente en este concepto, en el sexo del ser humano, en el sexo biológico, en el sexo natural e innato. No es una cuestión machista, no es una cuestión heterofóbica, es una cuestión natural, es una cuestión científica. I won't soften, be broken.